En esta ocasión mi idea es comentarles un poquito de lo que se trata la flexibilidad y la movilidad en este mundo de la kinefilaxia. Y como siempre, le tenemos que preguntar a San Google. Y cuando ponemos San Google, lo primero que aparece, y si buscamos imágenes, es esta tendencia, ¿no? Es como que cuando colocamos flexibilidad en el Google aparecerá algo de movimientos amplios, posturas, diferentes rangos de movimiento articular que generalmente se asocian a amplitudes altas, a posibilidades de movimiento. Entonces busco el mismo recurso y voy en busca del concepto de movilidad. Pero cuando pongo movilidad en Google, me salta otra cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que no está tan linealmente asociado el concepto de movilidad con el de flexibilidad, a simple vista. Pero primero vamos a aclarar algunas cosas antes de seguir. Vamos a hablar de este grafiquito, que es la famosa curva de tensión, fuerza o esfuerzo o estrés versus deformación. Supongamos que nosotros vamos a hacer la famosa elongación. Después vamos a ver un poquito más cada término, pero elongar podríamos definirlo a simple vista como el alejamiento de los puntos de inserción de los grupos musculares. Es decir, que se aleja por alguna fuerza externa que está actuando o por mi propia voluntad, es decir, por mi propia contracción muscular del grupo antagonista, por ejemplo, del grupo contrario, vamos a ver que se produce una deformación, es decir, algún tipo de deformación en el tejido. Pero básicamente que se alejan los puntos de inserción. Esta primera fase de deformación del tejido, que está graficada en azul, hay algunos autores que hablan del slack o la fase de pretensión, es como que algo está medio flojito y ante la primera fuerza primero se tensa y luego se deforma, pero estaría dentro de lo que sería la fase elástica. ¿Y qué es algo elástico? Es algo, es cualquier elemento, objeto, en este caso tejido, que sus componentes le van a permitir cierta deformación cuando una fuerza externa actúa sobre ellos. Pero una vez que esa fuerza cesa, disminuye, desaparece, esta estructura regresa a su posición inicial antes de que se le hubiese colocado cualquier tipo de fuerza o estrés. Eso sería una fase elástica. Ahora, si la deformación llega a ciertos límites donde el esfuerzo o el tiempo que se está aplicando esa deformación, es decir, por fuerza o por tiempo, se llega a lo que se conoce como región plástica de la estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que la fuerza que provocó esa deformación o el tiempo que generó, el tiempo de sostenimiento de esa fuerza que se está aplicando para deformar ese tejido llegó a cierto punto y llegó a lo que se conoce como región plástica, una vez que cese esa fuerza deformante, ya esa estructura no regresará a la posición inicial, sino que habrá una nueva posición inicial, es decir, habrá un nuevo nivel de base. ¿Se comprende? Entonces, la región plástica está generando un tipo de cambio que al cesar la fuerza que estaba deformando la estructura, ya no vuelve al punto inicial, sino que tiene una nueva posición, una nueva capacidad. Ahora, si la fuerza que se genera es excesiva a la capacidad del tejido, tanto elástica como plástica, aparecerá la ruptura o fractura. Básicamente,
el tejido o la estructura como la conocíamos ha perdido continuidad. Es decir, se ha fragmentado, se ha roto, se ha lesionado. Esto es una manera de entender, desde el punto de vista más estructural, desde el punto de vista de la comprensión de los materiales que conforman a un tejido en este caso, cómo las fuerzas pueden deformar y pueden generar diferentes fases, incluso pueden generar el daño del tejido. Esto puede ser modificado por las condiciones de temperatura, por ejemplo, donde a mayor temperatura hay mayor fase elástica por diferentes fenómenos. Es decir, que si yo estoy con un aumento de la temperatura corporal, en el caso del ser humano, probablemente la región elástica, la fase elástica del tejido, se ve un poco más aumentada y necesite más fuerza o más tiempo para alcanzar esta región plástica, que es la región de cambios o de supuestamente cambios estructurales. Es decir, que desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista tixotrópico, el aumento de la disminución, de la viscosidad provoca un efecto tixotrópico por aumento de la temperatura corporal. La tixotropía es pasar de un gel a sol, es decir, que los tejidos son más acuosos, vamos a decirlo así, más fáciles de deformar. Esto sería también una forma de entender por qué las recomendaciones de llevar a cabo el entrenamiento de la flexibilidad, que quede bien claro, el entrenamiento de la flexibilidad, no simplemente una elongación aislada, que después vamos a ver lo que es, el entrenamiento de la flexibilidad, una de las condiciones para generar algún tipo de cambio por los diferentes mecanismos que se pueden llegar a producir un cambio, después vamos a ver cuáles son, deberían ser, una de las condiciones debería ser a temperatura corporal basal, ya que si aumentamos la temperatura corporal y apuntamos a cambios de punto de vista estructural, nos va a costar mucho más tiempo o mucho más fuerza llegar a esta parte plástica, ya que tenemos un aumento de la temperatura corporal, aumentaría mucho más la región elástica y necesitaría más tiempo o más fuerza para generar algún tipo de cambio plástico en la estructura. Esto pensado desde la teoría estructural. Y también después vamos a ver qué otras condiciones son la relajación profunda, puede ser uno de los factores que predispongan a cambios, y también el control de ciertas variables como la cantidad, el tiempo, la intensidad, que después lo vamos a ver. Pero este gráfico lo que intenta es explicar los cambios que se podrían dar desde un punto de vista estructural a partir del entendimiento de la curva tensión o esfuerzo o estrés de formación, que está pensado en un modelo más de la mecánica. Estuvimos nombrando varios conceptos. Nosotros vamos a entender el concepto de estiramientos como sinónimo de elongación. ¿Y qué es la elongación? Simplemente la elongación es acción y efecto de hacer algo más largo. No sería el término o la definición más correcta, porque todavía está en discusión si existe realmente un cambio en la longitud muscular a través del entrenamiento, o son otros los factores que terminan modificando la flexibilidad de los tejidos. Pero por el momento vamos a entenderlo como la capacidad de alejar los puntos de inserción, la capacidad que me permiten los tejidos para alejar los puntos de inserción, en este caso muscular o miofaciales, es decir, teniendo en cuenta también el tejido conectivo. Ya hablamos un poquito del concepto de elástico, hablamos de plástico y hablamos de ruptura.
Todo lo que se opone a esto, elástico, plástico y ruptura, es el concepto de stiffness, que básicamente es la resistencia a la deformación. Tensión sobre un área de sustancia que se traduce en una deformación. Esto permite calcular el comportamiento de un material bajo la carga. Básicamente lo que quiere decir es que nosotros necesitamos cierto nivel de rigidez, porque si no, no existiría la capacidad de poder transmitir fuerzas a través de los tejidos. Si el músculo no tendría ningún tipo de componente de rigidez, no podría traccionar correctamente de su tendón y tampoco podría el tendón traccionar del hueso, porque sería como algo flácido que no podría transmitir tensiones. Entonces, cierto grado de rigidez es fundamental de acuerdo al tejido, sobre todo en el tejido conectivo, en el tejido tendinoso, entonces en el tejido óseo necesitamos cierta rigidez para transmitir tensiones, porque si no, no podemos transmitir las fuerzas que aplicamos de diferentes formas. ¿Mm? Bien. Y la capacidad de deformarse los tejidos también puede ser entendida por la complacencia. ¿Mm? Que es la fuerza, básicamente es la fuerza que aplico que se va a traducir en una deformación. Eso es cuánto es complaciente el tejido, que va a ser equivalente también a su contraparte, que va a ser el stiffness o rigidez. Entonces, para ir clarificando un poco, también, cuando hablemos de flexibilidad, más que nada estamos hablando de lo tisular, de la capacidad de formación de los tejidos, que es el equilibrio entre la complacencia del tejido, lo que me permite deformarse el tejido, y también la rigidez que debe tener ese tejido, porque tiene que ser resistente también a todas las agresiones o estrés que recibe. Si fuese frágil, se rompería constantemente. La movilidad la vamos a asociar a lo articular y la estabilidad lo vamos a asociar al control motor, sistema nervioso central. Acá me doy cuenta que me quedó un poco por fuera la definición, así que voy a volver para arriba y vamos a hacer acá la primera parte.